En 1974, las mujeres adquieren la mayoría de edad civil, cuando, digamos, pueden manejar su propio patrimonio, etcétera. De hecho, es una reforma posfrente, eso lo hace López Michelsen. Y el propio López Michelsen, al principio de su mandato, creo que fue en 1975, designó como gobernadora de Risaralda, un departamento recién creado, a una señora que se había divorciado, estaba recién divorciada. Y le pusieron el grito en el cielo, la sabotearon. La Iglesia Católica de Monseñor Darío Castrillón, que todavía es una figura activa en el espacio público, hizo un comentario que a mí me parece muy chistoso retrospectivamente. Dijo que a ese paso en el futuro pondrían gobernadores homosexuales. No. Y efectivamente pasó, o sea, la pesadilla, el buen señor efectivamente se hizo realidad y el mundo no se acabó. La moraleja de la narrativa que les voy a contar, es decir, con los tres puntos centrales que me parece que reflejan esta narrativa. Porque fíjese lo siguiente, o sea, cuando uno ve, sí, el Frente Nacional fue un lugar histórico en donde ocurrieron muchos horrores, pero también fue para la historia colombiana el epicentro de las grandes reformas. Todas las grandes reformas que tuvieron lugar o se pensaron en Colombia, aparecieron, crecieron y se desarrollaron durante el Frente Nacional. Ustedes me podrán decir, no, la reforma agraria, está López Pumarejo, lo de López Pumarejo fue chiquitico. Y además, y es una diferencia característica, López Pumarejo, que no lo quiero desmerecer, era un gran reformador, pero era una persona sin ese subconsciente técnico. López Pumarejo no sabía que era un agrimensor. Mientras que tipos como Carlos Lleras Restrepo y sus equipos sufrían de una lujuria tecnocrática endémica, se metían en todos los detalles y sabían cómo impulsar las cosas. Eran también ahí dos mundos distintos. El epicentro del reformismo social en Colombia es el Frente Nacional. Y entonces botar eso a la basura es una burrada inaudita. ¿Sí? No lo podemos hacer, porque si queremos hacer cualquier cosa en el futuro, comenzando por pensar reformas universitarias hoy, tenemos que entender qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué salió adelante, qué no. Y entonces a mí se me ocurre que frente a ese reformismo, con éxitos, con fracasos también estruendosos, como todos los reformismos, con un desenlace, digamos, mixto, hay tres ideas simples que quiero transmitir, ¿sí? O que me parece que reflejan esta narrativa que les voy a, digamos, esbozar. La primera es que las reformas sociales solamente ocurren cuando se abren ventanas de oportunidad políticas, ¿sí? Cuando estaban ustedes diseñando, Horacio, la cátedra Patiño, el doctor Patiño contó cómo estas fuerzas políticas, de manera casual, etcétera, un poquito encontrándose con los hechos, no solamente admitieron una reforma universitaria, sino que además le dieron margen de maniobra fiscal, sin lo cual no hay reforma factible. Y eso simplemente porque había una preocupación que ahorita voy a describir muy fuerte de las élites con reformas sociales profilácticas, porque se sentían como sentados sobre un azogue, realmente sentían una fuerte amenaza, una pulsión, etcétera. Entonces, la primera cuestión son las ventanas de oportunidad. La segunda, el segundo elemento es que esas ventanas de oportunidad nunca son perfectas, nunca son bonitas, nunca las trae la gente correcta. Si ustedes, sí, porque siempre están a la espera estamos en Colombia a la espera de la gente bonita, y muchas veces las mejores reformas agrarias, mejores reformas sociales, las mejores reformas universitarias, no las hace la gente adecuada, sino la gente inadecuada. Mi ejemplo preferido es la reforma agraria de Corea, que es la más exitosa del siglo XX, la hizo un dictador pro-yanqui de gafas negras, ¿sí? Simplemente porque había una ventana de oportunidad y una serie de incentivos y demandas. Entonces, por ejemplo, cuestiones como el informe ADCON, etcétera, etcétera, mostraban esas complicadas contradicciones, esas tensiones internas entre los equipos directivos, las élites políticas del Frente, y hacían que, digamos, todas las reformas, por definición, estas en particular,
fueron incompletas, con efectos laterales indeseados, etcétera, etcétera. Y la tercera, que a mi juicio es la más importante, es la siguiente. Digamos, estas reformas, muchas reformas del Frente respondieron a necesidades objetivas de una sociedad que estaba haciendo cambios epocales. Por ejemplo, el tránsito de una sociedad agraria a una sociedad urbana, eso es un cambio demográfico gigantesco, cambios sociales grandísimos, construcción de Estado, etc. Entonces, muchas de estas reformas, creo que incluida la universitaria, voy a dar un par de ejemplos ahí, respondían a demandas objetivas de la sociedad, pero tuvieron dos grandes protagonistas, que fueron los reformadores y los movilizadores, ¿sí? Entonces, los reformadores estaban dentro de las élites políticas y respondían a ciertas inquietudes, y los movilizadores activaban demandas desde abajo y, digamos, con el objetivo de producir ciertos resultados. Entonces, una de las tragedias del Frente Nacional creo que no se aplica precisamente al mundo digamos, a esta reforma universitaria que inspira la cátedra. A muchas reformas sí, no a todas. Precisamente por eso es que algunas reformas del Frente fueron exitosas. Es que por razones específicas de ese periodo histórico, los movilizadores y los reformadores nunca pudieron converger. Se las arreglaron para no converger. Esa no convergencia, por ejemplo, abortó la reforma agraria, etcétera, etcétera. Entonces, los dos tenían lenguajes, por una parte, un marxismo doctrinario absolutamente agresivo, absolutamente autoritario, por otra parte, una mentalidad de casa asediada por parte de las élites políticas del Frente Nacional, incluso los propios reformistas, y entonces eso impidió la convergencia entre reformadores y movilizadores. ¿Sí? Es básicamente, digamos, las tres conclusiones que sacaría de la consideración, digamos, de ese gran esfuerzo reformista, que uno nunca debe mirar por encima del hombro del Frente Nacional. Y digo esto, mirar por encima del hombro, porque, perdón, una anécdota antes de contarles. Recién estaba comenzando la restitución de la tierras, el doctor Juan Camilo Restrepo, que entre otras cosas fue muy, muy buen ministro, dijo: no, nosotros no vamos a repetir los errores de la reforma agraria de la década de los 60, ya sabemos mucho más, sabemos que hay que meterle tecnología a la cosa. Y a la salida le dije: ministro, primero termine su gestión y después compare lo que usted logró hacer con respecto de lo que lograron hacer los tipos del Frente. A ver cómo. Y efectivamente lo que él logró hacer es una mirringa comparado con las transformaciones sociales, incluso con todos sus problemas que se hicieron en el Frente. Entonces, nunca miremos, o sea, un elemento básico de madurez al evaluar la política pública es nunca miremos por encima del hombro a los reformadores del pasado, y más bien preguntémonos cómo salimos nosotros en comparación con ellos. Listo. Entonces, ¿en qué consistió el Frente Nacional? Simplemente como recorderis. Entonces, recuerden que nosotros veníamos, si me paso el tiempo me avisan, por favor. Veníamos del periodo de la violencia y la dictadura de Rojas Pinilla, ¿sí? Entonces, el Frente Nacional en realidad son tres planes superpuestos. Y yo en el libro que hice sobre partidos políticos en Colombia muestro que muchas veces esos tres planes se estorbaban mutuamente. Entonces, por una parte era un pacto de paz. Entonces, como pacto de paz entre el Partido Liberal y Conservador, tenían lo que llaman los politólogos, con su tendencia a la jerga, era un pacto consocional, es decir, tenía una serie de disposiciones para impedir que el partido que se viera en minoría se sintiera amenazado. En segundo lugar, era naturalmente una transición democrática, es decir, era el intento de reconstruir la política competitiva y representativa después del periodo de Rojas Pinilla. Y en tercer lugar, y eso se habla menos, fue en realidad un gran pacto por el desarrollo, ¿sí? Es decir, el marco general, ¿sí?, del cual hace parte el informe Arcon, es la Alianza para el Progreso, en donde, pero no solamente del lado norteamericano, sino también del lado soviético, en donde personajes como por ejemplo Khrushchev decían que
había que lanzar una emulación pacífica entre los regímenes socialistas y los regímenes capitalistas, o entre los sistemas socialistas y capitalistas, para ver a quién le iba mejor. Y los dos se lanzaron, digamos, de lleno a esa emulación. Entonces, la Alianza para el Progreso es también un marco internacional que abre ventanas de oportunidad tanto para la paz como para la reforma. Y en el intento de implementar y desarrollar esas reformas, que recuerden que en Colombia había una gran tradición endógena, tanto pensando temas universitarios como de reforma agraria, como de reforma urbana, es decir, eso no fue importado por unos asesores gringos como es la versión primitiva que le venden a uno, ¿sí? No, es que llegaron los gringos y metieron la cosa, no, aquí la reforma agraria es un ejemplo muy elocuente. Aquí había tradiciones endógenas muy fuertes, entonces, en lugar de una alianza cerrada entre las élites, desde el primer día del Frente Nacional usted ve grandes divisiones alrededor de cómo implementar esos tres componentes del pacto. Entonces, esa es la primera constatación, el cuento de eso, de que el Frente Nacional fue una alianza cerrada. Sí, claro, tuvo muchos cierres, solamente algunas cosas solamente tenían acceso a los políticos tenían casi que una impunidad garantizada. Como les dije al principio, no quiero reemplazar la leyenda negra por la leyenda rosa, pero lo que ustedes ven continuamente en el Frente Nacional, en lugar de esa alianza que le pintan a uno y de esa unidad perfecta, es un enfrentamiento constante y permanente entre las élites políticas. Y grandes diferencias entre los distintos periodos presidenciales, en donde no había gente buena y mala, ¿sí? El periodo de Lleras seguramente es un periodo de reformas muy vigorosas en algunos aspectos, en cambio a la Universidad Nacional no le fue tan bien con eso, pero digamos de continuo debate. Una segunda característica de ese triple pacto es que es un periodo de muy intensa movilización social. Sí, yo no voy a meter cifras, yo tenía una medio presentación, pero después dije, no, qué jartera. Pero eso lo han medido personas como Rocío Londoño, etcétera, etcétera. Es el periodo más alto de sindicalización en Colombia. Se crean 3 grandes centrales obreras, una de ellas comunista, en el estilo típico del Frente Nacional, la excluyen de las decisiones, pero digamos le permiten operar, ¿sí? Que es la CSTC, un sindicalismo llamado independiente, digamos de vertiente marxista, pero más radical que la CSTC, que intentaba atravesar a los comunistas a la izquierda, con una gran presencia de todos esos grupos en las universidades. La Universidad Nacional se marxistiza, es un periodo, digamos, de gran auge de la reflexión marxista, de la movilización, digamos, al calor de planteamientos de distintos grupos y de liderazgos de esos grupos en distintas universidades públicas. No solamente sindicalismo y universidades, algunas veces el Estado mismo, es decir, aquí estamos hablando de movilización desde abajo, a veces el Estado mismo creó grandes organizaciones sociales. Los 2 grandes ejemplos son la NUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que fue una asociación de extremada importancia en el país, que digamos, en la primera mitad de la década del 70 protagonizó las luchas campesinas más grandes de América Latina, como lo reconocen distintos investigadores extranjeros que se han metido a esa vaina. Están las juntas de acción comunal, que todavía hoy son la organización social más grande del país. Es decir, ese es un periodo de muy fuerte movilización. Creo, yo no sé, pero me imagino que fue como a finales de los 60 que la Plaza Santander se convirtió en la Plaza Che Guevara. Yo me imagino, que fue en ese periodo. En tercer lugar, y de manera correlativa, pero no exactamente yuxtapuesta, digamos, las élites políticas vivieron, como muchos otros países de América Latina, bajo la Alianza para el Progreso, el fantasma del comunismo, ¿sí? Entonces, aquellos de ustedes que hayan leído a Marx todavía se acuerden, entonces un fantasma recorre el mundo del comunismo, pues un fantasma estaba recorriendo América Latina y en particular en Colombia. Pero entonces fíjese lo interesante, y aquí también midan la distancia histórica entre donde estamos parados y entonces. Realmente el gran dilema de la política pública en ese entonces, con algunas pocas excepciones, Álvaro Gómez sería una de ellas,
era reforma o revolución. Era el gran dilema, ¿sí? Entonces, por una parte estaban los políticos reformistas en el Frente Nacional, proponiendo una alternativa para el desarrollo dentro de la economía de mercado, etcétera, y por otra parte había unas organizaciones revolucionarias preconizando la transformación del sistema. Y ese problema de reforma o revolución, ustedes van a la prensa y lo encuentran permanentemente discutido. Entonces es una delicia porque cosas que ya desaparecieron del debate público o que, digamos, apenas se plantean tácitamente, estaban ahí de manera bastante abierta y bastante sincera. Pero eso implicó un efecto muy duro y muy complicado que condujo a la cristalización de otro tipo de cierre del que no se habla mucho, y es la sensación de asedio permanente. Y yo creo que usted en ese día inicial también se refirió a cómo logró usted manejar esa sensación de asedio aquí, doctor Patiño, y a superarla. Pero digamos, a nivel nacional esa sensación de asedio era permanente. Hay una expresión que me gusta mucho de uno de los primeros intelectuales de esa época, que es José Gutiérrez. No tiene el menor parentesco conmigo, así que no estoy hablando bien de mi tío abuelo, ¿sí? Era una de las primeras figuras intelectuales independientes, no partidistas. Ahorita me voy a referir a eso. José Gutiérrez, que decía que la consigna del Frente Nacional era vigilar hasta el ruido mismo de tu corazón, decía. Es decir, una sensación de asedio y de miedo, de crispación permanente. Y cuando uno lee los consejos de seguridad de los gobiernos en esa época, una movilización estudiantil, una manifestación, y entonces mandaban tanquetas, las pocas tanquetas que tenían en ese entonces porque eran poquiticas, etcétera, etcétera. Y recuerden que en todo caso ese miedo se estaba todavía solapado con los últimos rescoldos de la violencia. O sea, las movilizaciones sociales, esas movilizaciones sociales cuyas condiciones había creado el propio frente, paradójicamente, eran tratadas como hechos de guerra. Después el cuarto punto, que es muy importante y que ya discutirán los que saben específicamente de políticas de educación, pero que creo que es un referente indispensable, es, digamos, la creación de un Estado propiamente dicho. Es decir, la proliferación de agencias estatales, el crecimiento del Estado no se ha analizado adecuadamente en general, pero el único estudio que se hizo, que lo hizo un sociólogo aquí de la Universidad Nacional, un libro injustamente olvidado, se me olvida el título, de Fernando Uricochea, que simplemente midió la evolución del Estado colombiano entre 1930 y 1980, creo. Es un libro bastante viejo. Muestra que hubo un salto cualitativo impresionante en términos burocráticos positivos, ¿sí? Es decir, de formación de agencias, de crecimiento tanto de cantidades como de calidades de funcionarios. Y eso además tuvo digamos, un venenito en el sentido en que no solamente se fortalecieron las agencias del Estado y aumentó el número de los funcionarios, sino también se creó un estrato específico que fue la tecnocracia. Aunque hubo jirones de tecnocracia, entre otras cosas protagonizados mucho por los médicos en las décadas del 30, 40, 50, y algunas cosas que no casualmente había impulsado Carlos Lleras Restrepo, por ejemplo, la Contraloría en la década del 30, cuando escaló la Contraloría. Sin embargo, tecnocracia propiamente dicha, ustedes no encuentran sino en el Frente Nacional, y a partir de ahí. Y de hecho los pobres políticos ponen el grito en el cielo, dicen: nosotros ya no estamos gobernando, están gobernando unos tipos que dicen saber más que nosotros y que no conocen el país. Entonces, digamos, mientras que antes del Frente Nacional teníamos una burocracia y una tecnocracia que básicamente eran abogados, algunos pocos médicos y especialistas en violencia, o sea, policías y militares. La tecnocracia se crea y la burocracia se desarrolla enormemente y se masifica y diversifica.
Y eso sí le habla directamente a la Universidad Nacional de Colombia. ¿Sí? La reforma facultativa tiene relación con ese crecimiento enorme de la profesionalización, pero también con las necesidades de la tecnocracia. La Facultad de Sociología se crea, creo que en el 63, si no me equivoco, 63, 64, y los recién graduados de ahí, ¿a dónde van? A ocupar cargos en el Instituto Nacional de Reforma Agraria, en el INCORA. Todos los agraristas que hoy están retomando el tema con restitución vienen de ahí. Alejandro Reyes, es que uno puede poner los nombres propios. El otro día venía a Cali con Víctor Manuel Moncayo. Víctor Manuel pasó por el INCORA. ¿Sí? Es decir, esas nuevas profesiones que van apareciendo y que muchos de los periodistas considerarán como una extravagancia y como un invento del comunismo, obedecen a las necesidades objetivas creadas no solo por el mercado, sino por esa expansión impresionante del Estado al calor del Pacto por el Desarrollo que implicaba implementar políticas públicas. Ya que no tengo tiempo, digamos, para reforzar la argumentación, déjenme darles una anécdota. En 1961, cuando se creó una comisión parlamentaria para discutir esta cosa de la reforma agraria, y la comisión parlamentaria invitó a las llamadas fuerzas vivas del país, además con unos sesgos de clase impresionante, o sea, no aparecieron los campesinos, aparecieron los gremios económicos, y la mayoría de los gremios pues obviamente tenían críticas a la cosa, pero algunos hicieron críticas buenas, algunos plantearon unas críticas, pues las de siempre, pero algunos hicieron críticas buenas. Y el tipo de la Federación de Arroceros hizo la siguiente pregunta que a mí me pareció muy inteligente, dijo: bueno, listo, está bien, ustedes van a hacer la reforma agraria, ¿cuántos agrimensores necesitamos para eso? Y el tipo había sacado sus cuenticas, es la primera vez que ustedes empiezan a ver números en serio. Había sacado sus cuenticas y dijo: yo creo que van a necesitar como 800.000, 800 o 1.000, ¿sí? Y en Colombia solamente hay 80. Entonces, ¿cómo van a hacer su cosa, señores? ¿Sí? Y obviamente él dijo, y bueno, necesitamos toda otra clase de técnicos, etcétera, etcétera. Independientemente de que esa observación fuera o no maliciosa, el hecho es que efectivamente había un déficit de técnicos para la implementación de todas esas políticas públicas, y son las grandes universidades, y en particular esta, en las que empiezan a suplir ese personal. Piensen también en planeación. Cuando usted habla de planeación necesita administradores, necesita economistas profesionales, etcétera, etcétera. ¿Sí? El último de los grandes economistas abogados, ¿sí? Que los llamaban financistas, etcétera, eso tenían su terminacho especial, es Carlos Llera Restrepo precisamente, y él ya está en un tránsito, bueno, él se da cuenta y absorbe esa economía más moderna, más teórica, etcétera, etcétera. Pero el país necesitaba decenas, centenas de esa clase de economistas. Entonces, cuando protestemos contra la tecnocracia, no repitamos la monserga de los políticos del Frente Nacional, porque obviamente eso hace parte necesaria de la construcción del Estado. Y después un quinto problema que es bien interesante porque muestra esa confluencia fracturada entre reformadores y movilizadores, era el problema de la modernidad. O sea, en la década del 60 Colombia descubre la modernidad, ¿sí? Y descubre la modernidad de mano de los intelectuales y de los universitarios. Y por eso parte, digamos, de la psicosis del Frente Nacional está también concentrada en las universidades. Y entonces empiezan a preguntarse qué es la modernidad, qué es un país moderno, explícitamente en esos términos, cómo podemos aspirar nosotros a ser modernos. ¿Y qué hacer con los políticos? Porque obviamente la posición de los políticos frente a la modernidad era extremadamente ambigua. Por una parte, la querían porque sabían, le cito a este funcionario, que se ahorrarían litros de sangre si lograban traer elementos de modernidad al país, pero por otra parte, cada vez que asomaba la modernidad, aparecía como un enemigo o como alguien hostil, ¿sí? Entonces, en particular, digamos, con los intelectuales de todas estas disciplinas que nacen, ¿sí? Todas esas disciplinas que a los políticos les parecen extravagantes,
o les parecían en ese entonces, sociología, antropología, la ciencia política todavía no apareció, apareció después. Estos ya son intelectuales que no tienen la cofia bipartidista, ¿sí? Que no tienen la cofia bipartidista. Son intelectuales, digamos, de nuevo cuño. Cuando ustedes van antes del Frente Nacional, todos, absolutamente todos, los más radicales, los pensadores más audaces, piensen en tipos como Luis Eduardo Nieto Arteta, piensen en poetas como Cote Lamus, etcétera, como León de Greiff, estaban afiliados a uno de los dos partidos. Y no solo nominalmente, sino sentimentalmente. Había excepciones, ustedes encuentran un Luis Vidales metido al Partido Comunista, pero también era un militante de una fuerza política, ¿sí? De una fuerza política que en cierto sentido era, digamos, ya estaba establecida, era tradicional. Y eso me lleva al otro y último punto, que es hablar un poquito del clima intelectual del Frente Nacional. Entonces, la primera constatación es que el Frente Nacional es el escenario en donde se produce la gran emancipación de la intelectualidad y de los universitarios también con respecto al bipartidismo, ¿sí? Y una vez más, la diferencia cronológica no es la misma diferencia, digamos, histórica. Sí, ustedes leen la prensa del 30, por ejemplo, de las organizaciones estudiantiles, y hacían reinados de belleza donde iba el jefe del Partido Liberal de la universidad o del conservador, etcétera, y las grandes peleas políticas que efectivamente se producían también, porque la universidad pública, por definición y afortunadamente, es una universidad volcada hacia lo público, pero los debates políticos eran entre los dos grandes partidos. El Frente Nacional ve un cambio realmente enorme ahí, ¿sí? Ahí es donde realmente se desquicia el sistema político y la intelectualidad, incluyendo también a los formadores de opinión, ¿sí? Entonces, bueno, voy a nombrar simplemente unos elementos para no prolongarme, ya me he prolongado demasiado. En primer lugar, la institucionalización de las ciencias sociales, bueno, comenzando al principio de la mano del Estado, con la comisión sobre la violencia con B mayúscula de Orlando Fals, es una figura icónica aquí de la Universidad Nacional de Colombia, fue viceministro de Agricultura, entre otras cosas, también es inspirador, profesor de muchos de estos muchachos del INCORA. Entonces uno ve muchas cartas de hacendados a los presidentes y a los ministros diciendo, mire, es que todos esos tipos del INCORA son comunistas y estudiaron sociología, esa gente sospechosa. Sí. O sea, en el ejercicio de odiar un poquito al Estado. Bueno, la historia, la nueva historia, el tema agrario, ya lo dije. En segundo lugar, un gran desencanto, y eso va a marcar toda una época de leyendas negras que capaz de pronto agotó su capacidad de producir cosas interesantes, ¿sí? Pero de esa época, digamos, o sea, cuando ustedes ven en la década del 30, antes de la violencia, década del 30 y el 40, tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador tenían su propia leyenda rosa y se pegaban mucho a ella. ¿Sí? El Partido Liberal, Colombia es la única democracia del mundo en desarrollo, cosa que entre otras cosas era casi cierta. Y por otra parte el Partido Conservador, una república católica, que era la República Católica de mostrar, digamos, con toda una serie de disciplinas hermenéuticas, el derecho, la teología, la gramática, qué sé yo. Después de la violencia, lo que se dedican las universidades, los universitarios en ciencias sociales, los intelectuales. Hay una revista que tuvo, entre otras cosas, grandes revistas aquí en la Universidad Nacional, que es la revista Mito. Celebraron hace poquito, creo que los 50 años, en la Luis Ángel. Lo que uno ve es un gran desencanto y un recorrido con asombro de la Colombia profunda, en donde había masacres terribles, hacían corte de franela, etcétera, etcétera. Y en paralelo a eso, digamos, un reconocimiento activo de demandas sociales, de la nacionalidad,
Está el libro muy influyente de Indalecio Líbano Aguirre, Las luchas sociales de la historia colombiana. Bueno. Está también una enorme influencia del marxismo. En un ambiente intelectual el que dijera algo sobre la sociedad y no fuera marxista seguramente era considerado como un imbécil inmediatamente. ¿Sí? No, había realmente una hegemonía muy fuerte entre el estudiantado, pero también entre una gran parte del profesorado, digamos, del marxismo, y el problema era ver en qué vertiente se afiliaba usted, si en la prosoviética, la prochina o la trotskista. Pero eso, digamos, generó una deriva doctrinaria muy cerrada, en donde, digamos, había dificultades reales para debates públicos, etcétera, etcétera. Alguna vez Salomón Kalmanovich dijo, yo creo que varios de ustedes han leído a Weber. Weber dice, mire, la modernidad fue creada por los protestantes porque tenían valores, éticas de trabajo. Alguna vez Salomón Kalmanovich dijo, mire, los protestantes de Colombia fueron los marxistas, ¿sí? Porque fueron los que introdujeron la cosa moderna con todas sus distorsiones, etc. Yo creo que es un poco exagerado, pero fíjense que fue la formación de cuadros políticos, digamos, que entendían la vida pública de una forma que sigue teniendo vigencia hoy. Si ustedes quieren ir al extremo, creo que toda la intelectualidad del centro democrático proviene de esa época. José Obdulio proviene de la izquierda marxista, Alfredo Rangel, aquí tenía la lista, Luis Carlos Restrepo, Carlos Franco, maoísta, Luis Carlos Restrepo trotskista, es que uno los puede nombrar como... Toda la intelectualidad uribista hoy viene de ahí. Entonces, digamos, dejó una semilla que alimentó todos los elementos del espectro político y efectivamente transformó la política. Fíjense que dejó semillas como de largo plazo que fueron minando, es decir, esa fractura entre intelectualidad y partidos políticos fue minando el bipartidismo, como lo entendieron muy bien los líderes bipartidistas del Frente Nacional que podría ocurrir. Y finalmente, una fractura inédita en el país entre poder político e intelectual. Sí. Y una vez más, varias cosas ocurren aquí e incluso se heredan aquí. ¿Sí? Por ejemplo, en arte, la crítica de arte que, digamos, rompe esa hegemonía del gusto que tenían los dos partidos tradicionales es Marta Traba, cuyo hijo aquí es un matemático y ensayista extraordinario, Fernando Zalamea, profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia. Lo mismo la nueva historia. Si ustedes quieren ver cómo se cristaliza eso en un momento histórico, la revista alternativa que tenía las más grandes glorias de la intelectualidad colombiana, comenzando por García Márquez, Antonio Caballero, ya en ese momento, en el 78, ninguno pertenecía a un partido tradicional, y si le hubieran dicho que si pertenecía se hubiera reído a carcajadas. ¿Sí? Es decir, la fractura realmente uno puede poner un antes y un después que se produjo. Y entonces fíjese que toda esta evolución, que tiene mucho de maravilloso, sin embargo, se ve en cierta forma truncada, malograda, por la sospecha del autoritarismo mutuo. ¿Sí? Por una parte un marxismo híspido, doctrinario, y por otra parte una mentalidad altamente histerizada que veía en cualquier demanda social un acto casi que de guerra. Y entonces esto malogra muchas, pero no todas de las reformas. También muchas reformas se pueden hacer. Y ya que estamos frente a una nueva ventana de oportunidad, realmente lo creo, entonces creo que hay que pensar en primer lugar cuáles son las demandas que nos está poniendo la sociedad y el Estado, que son evidentemente distintas, y por otra parte cómo garantizar la convergencia de los resultados que no se produjeron en ese entonces. Eso es. Muchas gracias, Francisco. Yo quisiera tomar la última parte de su charla, Francisco, y primero agradecerle porque creo que da un contexto histórico
para hacer la primera pregunta, y es sobre la ventana de oportunidad. Dentro de los factores que usted analiza, dice la reforma Patiño se dio dentro de un contexto en el cual uno de los factores fue esa ventana de oportunidad, por ejemplo, la Alianza para el Progreso. Termina usted diciendo, es posible que haya otra ventana de oportunidad en este momento. Le quiero hacer la pregunta para que me la responda como académico. En el sentido de, si la reforma Patiño después de 50 años sigue vigente, y si no, esa ventana de oportunidad debe dar a una nueva reforma. Como doliente de la universidad, yo no le voy a contestar como especialista porque no conozco, realmente no es un área de mi especialidad. Pero, digamos, la ventana de oportunidad estuvo muy asociada no solo a condiciones internacionales, sino a una convicción profunda de las élites políticas de que así no se podía seguir, ¿sí? Al final de la violencia se había caído el tablero. Y estamos en algo análogo y, digamos, la posibilidad de que se abran muchas dinámicas, etcétera, interesantes. A la vez, y como sugiere la pregunta de Horacio, las dinámicas eran muy distintas. Por ejemplo, el grueso del pensamiento social de esa época era estatista, ¿sí? Y por consiguiente, pro fortalecimiento de la universidad pública. Y además había una holgura fiscal que ya no existe hoy. Sin embargo, y bueno, hoy en día, pues ustedes saben el peso de la corriente neoliberal, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, lo que uno ve es que, digamos, las ventanas de oportunidad son genuinas y muchos países pueden responder, digamos, de manera distinta, en condiciones distintas. Ustedes ven la evolución diferencial que, por ejemplo, ha tenido América Latina, cuando empezó a ganar la izquierda en América Latina. Por ejemplo, voy a hablarles del caso boliviano, que conozco muy bien, toda una serie de nacionalizaciones. A la izquierda de Evo le decían, eso no se va a poder hacer a menos de que usted haga una revolución, y a la derecha le decían, usted lo va a poder hacer y va a ser un fracaso económico monstruoso, y no, las pudo hacer y le fue bien. ¿Sí? Entonces, digamos, estas tendencias internacionales no son bloques cerrados que le permitan a uno decir, no, es que es imposible hacer nada. Y yo creo que hay muchas demandas sociales enormes, que solamente universidades con una larga tradición y con cubrimiento nacional podrían, digamos, a las que le podrían responder. Y entonces yo creo que, digamos, la configuración ya concreta de, por ejemplo, pensando en unidades académicas, etcétera, debe ser totalmente distinta, es otra época, es otro mundo. ¿Sí? Como lo dije al principio, es otro mundo. Pero que, digamos, se construye sobre las semillas de lo que había. Entonces, ahí le voy a contar una anécdota, que usted que viene de las ciencias duras, Horacio, espero que le guste, a un economista, entre otras cosas, neoliberal, un famoso economista neoliberal inglés. Le preguntaron, él había sido en su juventud marxista, le preguntaron si todavía era marxista. Y dijo, hombre, eso es como preguntarle a un físico si es newtoniano, ¿sí? Si uno es físico no puede saltar por encima de Newton, ni puede ignorar que hubo un Newton, pero a la vez uno ya no se puede restringir al universo newtoniano. Entonces, esa sería mi respuesta. Sí, Francisco. Hay dos preguntas que están relacionadas con la anterior y las hago unidas. ¿Cuál o cuáles necesidades del país merecen urgentemente una reforma? ¿Cómo la universidad aporta al debate? Y si ve usted en la agenda del postconflicto un espacio real para fortalecer la educación superior. Voy a comenzar con la última, que de pronto es la más, ¿sí? Y después la más inmediata. Mire, yo desde hace mucho tiempo odio las declaraciones dramáticas, pero voy a hacer una. Realmente, si se hace la paz en Colombia, nosotros estamos abocados a nada menos que a la reconstrucción del país. Realmente aquí hay muchas cosas hechas pedazos y un tránsito, digamos, enorme de horror tras horror tras horror.
Entonces estamos abocados a una tarea gigantesca de reconstrucción. Y esa tarea de reconstrucción tiene que ver no solamente con, digamos, lo que sucedió durante el conflicto, sino con unos niveles de inequidad social marcianos, ¿sí? Por ejemplo, el Gini de tierra, Horacio, de propietarios de tierra, fluctúa entre 0.87 y 0.9, donde 1 es que todo el mundo tiene toda la tierra. ¿Sí? Entonces, digamos, un gran aporte de la universidad pública es que por su propia naturaleza, digamos, está comprometida con la equidad, pero además la puede operacionalizar, ¿sí? En el sentido en que una cosa en la que están de acuerdo todos los que han estudiado temas de inequidad es que uno de los grandes instrumentos de política pública anti-inequidad es romper lo que un colega Liepre llama el gueto educativo, ¿sí? O sea, promover vigorosamente la Universidad Nacional. Yo pensaría que incluso expandir su presencia geográfica, articularla a muchas de esas universidades regionales que no son capaces de dar una educación de buena calidad. Yo creo que hay un programa muy grande de construcción institucional que es absolutamente fundamental para la tarea que le espera al país, ¿sí? Y la segunda cuestión es, aquí nos encontramos con muchas políticas públicas y simplemente una pildorita, todos los que han estudiado este problema, yo no me he metido mucho, pero todos los que han estudiado este problema han insistido en que para afrontar problemas, incluso piensen una vez más, cambio agrario, reconstrucción del tejido social, etcétera, se necesitan grandes equipos disciplinarios sin esas barreras profesionales que era necesario construir, pero que ahora es necesario deconstruir, y entonces necesitamos estructuras mucho más dinámicas, mucho más flexibles y que permitan otro tipo de convergencia. Francisco, el doctor Patiño quiere hacerle una pregunta. Bueno, realmente más que una pregunta, yo quisiera hacer algunas observaciones a la excelente presentación que usted ha hecho. Yo creo que usted ubicó muy bien históricamente lo que ocurrió en esa época, que era una época de cambios muy grandes, que usted describió muy bien, y mencionó la Alianza para el Progreso, que tuvo una influencia definitivamente enorme en toda la América Latina, porque lo que la Alianza para el Progreso quiso hacer fue desarrollar los países de América Latina en tal forma que no tuvieran que emigrar hacia los Estados Unidos la gente que no encontraba oportunidades de trabajo y demás en sus países, desarrollar los países en forma generosa. Yo creo que hubo una oportunidad indiscutible con el Frente Nacional, porque el Frente Nacional, y yo fui ministro de un presidente conservador, como era Guillermo León Valencia, y conservador laureanista, y yo fui ministro de Salud. ¿Y qué fue lo que hizo el Frente Nacional realmente? Que inclinó la balanza hacia un pensamiento más liberal que conservador, porque entonces figuras gigantescas como la de Laureano Gómez, que eran siempre como un obstáculo al desarrollo social, porque estaban anclados en la tradición, inclinó la balanza hacia el lado liberal porque se neutralizó eso con el Frente Nacional. Yo creo que ese punto es importante. Guillermo León Valencia, cuando yo fui a visitarlo por primera vez después de asumir la rectoría, y había hecho los primeros cálculos de cuánta plata necesitábamos para hacer una reforma estructural y de fondo, y era el doble del presupuesto. Y fui a donde él a decirle, presidente, necesitamos duplicar el presupuesto. Y él le dio la orden al ministro de Hacienda. Sí, él hablaba muy pomposamente, ilustre ministro, sírvase duplicar el presupuesto de la Universidad Nacional, porque la Universidad Nacional es el mejor instrumento para la equidad social y el desarrollo económico del país. Lo dijo un presidente conservador. Y regresé a la universidad
Hice los cálculos y no había que duplicar el presupuesto, había que triplicarlo. Y volví donde el presidente Valencia y se repitió y se triplicó el presupuesto. De manera que en un gobierno conservador, o por lo menos de un presidente conservador, se le dio a la Universidad Nacional una oportunidad gigantesca que la supo aprovechar. No me quiero extender mucho porque ya estamos pasados de la hora, pero yo sí quiero anotar, usted que es un experto en política, yo creo que el presidente Kennedy, el mundo sería muy diferente si no lo hubieran asesinado. Yo creo que el presidente Kennedy tenía una visión muy justa de lo que debe ser la humanidad. Y lo que él trató de hacer fue darle los instrumentos a los países menos ricos para poder llegar a un nivel de desarrollo suficiente para darle equidad a la sociedad. Y la economía que se enseñaba en Harvard en ese momento era keynesiana. Ahora es neoliberal y sigue siendo neoliberal. De manera que era ¿Qué fue lo que hicimos en ese momento? Fue un momento de reflexión. En la Universidad Nacional había un ambiente de pugnacidad terrible. En 1960 se pensaba que la universidad era ingobernable. Se creó una comisión en el Congreso a ver qué se hacía con la Universidad Nacional. Si se cerraba o se la privatizaba o qué se hacía, porque no se podía gobernar, porque rector tras rector fracasaba en su intento. Sacaron la ley 65 de 1963 y yo me posesioné en el 64 y convoqué a la universidad a un cambio. Dejemos la pugnacidad interna, a través del diálogo construyamos una nueva universidad. En esa época, como lo decía el otro día, existía el Consejo Superior Estudiantil, que era estatutario, conformado por los representantes en las diferentes facultades, de manera que había un órgano estudiantil legítimo con el cual uno podía dialogar. Yo almorzaba con ellos semanalmente y se fueron enterando de lo que queríamos hacer y fueron los estudiantes los que más apoyaron la reforma. Una reforma que implicó desmontar 27 facultades que existían para volverlas 11. Piensen en un momento en desmontar una facultad, pero desmontar 27 para volverlas 11, se necesitaba que toda la comunidad universitaria estuviera de acuerdo. ¿Y qué fue lo que se hizo? Cambiemos el ambiente de confrontación por un ambiente de diálogo y de trabajar juntos. Y eso fue lo que hicimos. Y por eso se logró en 2 años semejante transformación. Usted hacía una pregunta muy pertinente. ¿Está vigente? O hay que hacer una nueva cosa. Yo creo que si uno mira la historia de las universidades, yo estuve aquí hasta el 4º año en la Facultad de Medicina de la Nacional y ahí fue cuando transferí a los Estados Unidos a la Universidad de Yale, que fue fundada en 1701. En los 10 años que estuve allá y 5 o 6 años que fui profesor visitante, es decir, 16 años, yo no vi que se cambiara la estructura. Y 50 años después, ahí está la misma estructura. Lo que sí cambian son los programas. Uno tiene que tener programas que van de acuerdo con el tiempo. Y este se acabó y hay que crear uno nuevo. Pero pensar que la reforma es nada más que la integración en las 11 facultades, o que fue la creación de las
nuevas carreras de esa época. No, yo creo que la estructura sigue siendo la misma. Si ustedes miran la estructura de Oxford, que se pelea con la Universidad de París en ser la primera y con Bolonia en el mundo medieval, pues yo no creo que la estructura de Oxford haya cambiado desde el siglo XI. Es prácticamente la misma, pero los programas sí cambian, por supuesto. A mí me parece que hay una cosa que he invitado a las directivas de la universidad a que estudien, y es regresar a tener un consejo superior estudiantil. Yo no sé por qué se desmontó, como tampoco sé por qué se desmontaron las cafeterías y las 2.200 residencias que llegamos a tener, porque eran inmanejables. Pero ¿cómo así inmanejables? ¿Cómo así que uno no puede manejar sus estudiantes? No es cuestión de manejo, es de estar de acuerdo con los estudiantes en qué, en darles la mejor educación posible. Entonces la confrontación en nuestra época desapareció, y los que más le dieron apoyo a la reforma fueron los estudiantes. ¿Y por qué? Porque esta es la universidad de ellos. Una vez un miembro del Consejo Superior de la universidad me dijo: rector, entiendo que usted está almorzando con los muchachos en esta mesa, que es la mesa del Consejo Superior. Sí, claro. Pero a mí me parece que esta es la mesa del Consejo Superior. Le dije: profesor, ¿usted cuántas veces viene a la universidad? Me dijo: 4 veces a la semana a dar clase. ¿Cuánto dura su clase? 1 hora. ¿Y cuántas veces vienen los estudiantes a la universidad? Todo el tiempo. Entonces, ¿quién tiene más derecho a usar esta mesa? ¿Los estudiantes o usted? Y el resto, me acuerdo que el resto del consejo se rió y siguieron los almuerzos con los estudiantes en la mesa del consejo. De manera que yo pienso que, por supuesto, todo hay que innovarlo. Y yo estoy en una profesión, que es la medicina, donde el conocimiento se hace obsoleto en 5 años. Lo que usted aprende hoy, 5 años ya no es válido. Pero la estructura de la medicina sigue siendo la misma, desde el padre Hipócrates. Tiene un marco que es ético, moral, deontológico, y tiene un conocimiento que se va renovando. Entonces, mi respuesta a su pregunta sería que la reforma sigue vigente. Pues por supuesto que sigue vigente en cuanto a la estructura, y que estemos cambiando algunos programas y metiendo otras profesiones y demás, por supuesto, claro que sí. Yo no le cambiaría la estructura a la Universidad Nacional ahorita en nada. Estuve en el Consejo Superior por 2 años como representante de los exrectores, y la conozco muy bien porque he estado vinculado a la universidad toda mi vida profesional. Desde que regresé del exterior he sido profesor de la Universidad Nacional. Entonces la conozco muy bien. Yo creo que no hay nadie en Colombia que la conozca tan bien como yo, porque no hay nadie de 88 años que haya estado vinculado a la Universidad Nacional desde que estaba en el colegio, porque mi padre me traía aquí a la universidad. Entonces yo quiero, en primer lugar, agradecer a usted la conferencia, a la Universidad Nacional, repetirle que cuando estos muchachos lleguen a los 88 años también van a tener muchos honores, pero este honor de tener una cátedra con mi nombre es el honor más grande que se ha dispensado en mi vida, y yo me siento profundamente agradecido con eso. Fíjate que lo que usted dice ahí muestra holgura fiscal, que las reformas tienen éxito cuando movilizadores y reformadores convergen. Y lo que usted dice, la pugnacidad, es absolutamente cierto. Mire, yo una parte que les iba a contar, pero no les conté. Yo he estudiado los consejos de seguridad de los gobiernos en la década del 60-70. Y en la década del 70 se dedicaban a hablar de paros universitarios y que se habían tomado una cafetería
estaba creciendo el narcotráfico, las guerrillas, y no decían ni mu de eso, sino, mire, los estudiantes se van a tomar la cafetería de la Universidad Nacional mañana. Entonces, había una cosa histerizada y efectivamente la reforma, digamos, fue posible en la medida en que por una parte hubo holgura fiscal y por otra parte el doctor Patiño fue capaz de superar pues ese ruido de pugnacidad. Yo quisiera hacer un comentario sobre la estructura de la universidad, etcétera, sin ningún, digamos, sin alegar ninguna experticia, pero que me parece importante de pronto, doctor Patiño, porque yo pertenezco a una disciplina en donde el conocimiento nunca caduca, en cambio siempre estamos queriendo innovar. Entonces, sí, es decir, uno está pensando en filosofía política y siempre hay que leer a Aristóteles, etcétera. Pero mire, yo quiero hacer dos constataciones. En primer lugar, la Universidad Nacional ha cambiado profundamente. En primer lugar, toda la ofensiva de posgrados, de doctorados, etcétera, etcétera, que entre otras tiene un componente maravilloso y otro componente desagradable porque implica una privatización. Es decir, los muchachos de pregrado están subsidiados, lo hablábamos tantas veces, Horacio, los de pregrado están subsidiados, digamos, entre comillas, es decir, tienen acceso a una educación que en esencia tiene un costo, digamos, accesible, mientras que los de posgrado no. Entonces, digamos, ya ha habido cambios en gran escala. Como yo tengo un interés endémico en aventuras digamos, de interacción con otras disciplinas, cada vez que yo he ido al exterior como profesor visitante en proyectos de investigación, London School of Economics, Yale, MIT, siempre me he encontrado con que hay una tendencia constante a la flexibilización. ¿Sí? Es decir, la posibilidad de encuentros, formación de pronto de centros ad hoc de 4 o 5 años en donde eso es dolorosamente imposible en la Universidad Nacional de Colombia. Sí, dolorosamente imposible. Entonces, digamos, yo creo que sí, es decir, la estructura sí es buena, en su momento fue fantástica, pero sufre de artritis, es tiesa, es inamovible, y para las demandas que tienen la sociedad, el Estado hoy, y el mercado naturalmente hoy, sí creo que necesitamos un ejercicio de flexibilización muy vigoroso y enérgico, digamos, de cara a lo que se están haciendo en el contexto de lo que usted decía. Entonces, obvio, esto necesita mucha reflexión y necesita muchas voces expertas, pero creo que los que estamos metidos en la universidad ahorita lo sentimos. Por ejemplo, doctor Patiño, uno trae dinero de un proyecto internacional, contratar a un estudiante ya es un karma. No hablemos ya de que simplemente el dinero le entre a la... ¿sí? Trabajar con compañeros de una facultad. Mire, les voy a poner una tragedia personal y verdad lo califico como tragedia, Horacio. Yo entré a la Universidad Nacional en el 94, o sea, tengo 20 años aquí. Como desde el año 2000 he querido crear un instituto de estadística social entre el IEPRI, que es un instituto que estudia la política, que tiene, digamos, esa experticia, y nuestro departamento de estadística. Cuando yo empecé a pensar la idea, no eran departamento de estadística, todavía hacían parte de matemáticas, después dieron su grito de independencia. Tuve amigos vicerrectores, amigos rectores, fui vicerrector, no pude hacerlo, punto. No lo pude hacer. Fue imposible. Entonces sí creo que se necesitan, digamos, transformaciones muy de fondo porque la sociedad actual demanda contactos entre muchas disciplinas, mucha movilidad, tanto física como intelectual. Entonces, pero naturalmente eso sobre la base, digamos, de lo ya construido. Muchas gracias. Sí, Francisco, muchas gracias, doctor Patiño. Gracias a todos ustedes por la presencia y a quienes nos escucharon y vieron por videoconferencia también. Muchas gracias. Los invitamos. La próxima charla que será, o las 2 próximas charlas serán en la ciudad de Medellín. Igual lo haremos por videoconferencia. Por ahora están confirmados Nicanor Restrepo y Darío Valencia, quien fue rector de la universidad. Y posteriormente la siguiente charla sería de parte de el doctor Carlos Enrique Ruiz, quien fue vicerrector de Manizales, fue estudiante en la época de la Reforma
y finalizaremos en junio con la charla de Antanas Mockus desde el punto de vista académico y de recontextualización, que será en junio en el Auditorio León de Greiff. Muchas gracias. Buena tarde.